El director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, Gerardo Arroyo, manifestó preocupación por el alto precio de los productos e insumos agrícolas sin que hasta el momento haya una respuesta por parte del gobierno nacional. Esta problemática se presenta desde hace varios años, pero se agudizó con la llegada de la pandemia y cuando se creía que habría una recuperación de la economía, tras el anuncio del presidente Iván Duque, llegaron los bloqueos a la vía panamericana en el marco del paro nacional. Pero esto va más allá. La actual situación que se vive entre Rusia y Ucrania también afecta al sector productivo de Colombia y especialmente el Cauca, debido a las exportaciones de productos desde estos países. Buenas tardes y gracias por la oportunidad. Pues afecta bastante fuerte al gremio, primero porque tenemos que hablar de una situación que se empezó a generar en el tema de la pandemia. Producto de la pandemia muchos países debieron disminuir sus operaciones y esto pues generó la crisis de los contenedores, muchas materias primas, especialmente en Asia, China, se vieron retrasadas y pues vimos cómo con el paso del tiempo, a medida que iba avanzando la pandemia, empezó a escasear algunos productos o insumos y finalmente esa escasez terminó impactando en el precio que no solo afecta al productor, sino que termina generando un golpe económico en el consumidor porque alguien debe asumir ese diferencial económico y por supuesto siempre termina siendo el consumidor. Otra situación que nos preocupa muchísimo y para traer un ejemplo es la situación actual que estamos viviendo. Tenemos el incremento hasta de un 30, 40 o 50% en productos agrícolas que se han visto incrementados en los insumos. Una muestra es, por ejemplo, un saco de 40 kilos de maíz, el maíz es importado, hasta hace 3 meses costaba 60.000 pesos, hoy ese mismo saco de 40 kilos cuesta 78.000 pesos, tenemos un diferencial del 30% y ese 30% por supuesto que va a estar reflejado ese aumento en el precio que va al consumidor. El maíz es utilizado como producto para generar agroveterinarios, pero también para alimentar animales en pie. Y pues hoy la situación se ve un poco crítica y difícil frente a esta alza de los insumos. Oiga, doctor Arroyo, muchos productos, infortunadamente, dentro de la pandemia y dentro de los paros, los bloqueos a las vías, pues subieron de precio y se quedaron ahí. No ha sido posible volverlos a bajar. Ha sido imposible volverlos a bajar, pero la situación es aún un poco más crítica. ¿Por qué razón? Porque estábamos hablando de una reactivación económica que se vio un poco frenada por las diferentes situaciones que se presentaron, producto del paro de los 45 días que generó pérdidas económicas y muchas empresas para poder recuperar parte de esa pérdida pues elevaron los costos de esos productos y allí se mantienen. Pero entonces ahorita tenemos que también prever la situación que se está presentando entre Rusia y Ucrania. Recordemos que son países productores de insumos, es decir que al cabo de unos 15 o máximo 30 días vamos a ver reflejado nuevamente una alza en los precios. ¿Por qué razón? Porque son países que han cancelado su producción y al cancelar su producción pues ese incremento va a tener que verse reflejado nuevamente en el precio al productor y el precio del productor al precio del consumidor. Como gremio empresarial del departamento del Cauca, ¿en qué están trabajando? Si tienen también algunas estrategias y han conversado con otras agremiaciones. Mire, pues el llamado que estamos elevando siempre al gobierno nacional es para que se tomen medidas lo más pronto posibles que busquen reducir el impacto en el alza en los precios de los insumos. Se hace urgente que el gobierno nacional tome cartas en el asunto, tome medidas con el propósito de proteger el bolsillo de todos los colombianos, proteger el bolsillo y la economía de los productores, con el propósito de que esos precios o esas alzas no sigan viéndose reflejadas en la economía del país, especialmente en el bolsillo de los consumidores. Y el tema, pues el desempleo. Hoy estamos ubicados en el 5º lugar de las ciudades de Colombia con mayor tasa de desempleo. La situación del desempleo es muy crítica, pero a eso hay que sumarle algo. A eso hay que sumarle que, por ejemplo, el pasado paro armado que anunció un grupo armado ilegal, pues impactó de manera negativa en el tema de la reactivación económica. Recordemos que la reactivación económica termina reflejándose en la recuperación de puestos de empleo, mantener algunos puestos de trabajo y evitar que se sigan perdiendo. Y si se siguen presentando acciones como las que se dieron la semana pasada, que afectaron la movilidad diaria de 10.000 pasajeros a diferentes municipios del departamento del Cauca y otros departamentos, que afectaron la provisión de alimentos como pollo, carne,
y cerdo para la atención en los bares y restaurantes aquí en Popayán y en parte del departamento del Cauca, que afectaron además de eso la cancelación, que afectaron además de eso el turismo porque hubo cancelación de diferentes reservas que se tenían planteadas, pues son golpes directos a la reactivación económica.